Ahora lo que le voy a explicar el día de hoy es un freno diferencial. ¿Cómo se diferencia un esquema de un freno diferencial? Y cómo lo vamos a determinar también de una manera más fácil. Primero, ¿qué me dice en esta pregunta? Me dice el tambor de freno del esquema de la figura tiene un momento de 5 kilogramos fuerza por metro, depreciando el roce de los cojinetes y considerando un coeficiente de roce de 0,1. Determinar, inciso A, la localización ideal de la articulación en A, que sería este punto, de modo que no exista un binario que haga girar la zapata. Cuando habla del binario está hablando del momento, por si acaso. Siempre binario es fuerza por distancia. Concentrando las tensiones en una de sus extremidades y ocasionando X consideración del derrape. ¿Qué quiere decir? Quiero saber cuál es la fuerza que se le va a aplicar para el derrape del frenado. Entonces necesito también saber la fuerza que va a producir ese frenado. Inciso B. El valor de la fuerza F aplicada en el extremo de la palanca para mantener la polea inmóvil con un coeficiente de seguridad de 1,2. Siempre, escuchen bien, siempre lo que es el coeficiente de seguridad va a multiplicar al momento. Y ese coeficiente de seguridad puede ser 1 o mayor que 1. ¿De acuerdo? Si el sistema del coeficiente de seguridad vale 1, significa que es ideal, que directamente se omite ese valor. Y el inciso C me pide la presión máxima, siendo que el espesor de la zapata es de 10 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que me está dando? Me está dando el espesor que va a tener la zapata que va a hacer el contacto con el tambor. Este es el tambor giratorio y aquí vamos a tener la zapata que se va a aplicar el contacto del roce entre el tambor y la zapata. Entonces voy a tener este esquema. Me va a dar esta palanca en la cual se va a aplicar una fuerza F de frenado, que el punto C al punto A tiene una distancia de 20 centímetros y del punto A al punto B tiene una distancia de 80 centímetros. Y lo que tengo que considerar en este ejercicio es que voy a tener este tambor en el cual siempre me va a dar el diámetro del tambor y el sentido de giro. En este caso, lo voy a realizar con un color verde, le voy a poner caña verde, para que ustedes vean el sentido de giro que tiene el tambor. Aquí lo vamos a poner. Voy a pintar otro color mejor que se note mejor. Ahí. Y me está dando este sentido de giro. ¿Qué sentido de giro sería? ¿Horario o antihorario? Según el esquema. ¿Qué sentido es? Horario. 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 Ahora, siempre, recuerden esto siempre,
el sentido de giro del tambor, la fuerza tangencial siempre va a ser opuesta. Si gira para este lado el tambor, siempre la fuerza tangencial, debido al contacto, va a ser contraria. Pero en la palanca va a tener el mismo sentido, la misma fuerza tangencial. Porque tiene que estar equilibrada en este punto, como si fuera un nodo, ambas fuerzas tangenciales, porque me tiene que dar el equilibrio. Lo mismo va a pasar con la fuerza normal, que va a ser la que va a hacer el contacto directo con el tambor. Y lo mismo va a pasar con la palanca. Fíjense que la normal actúa sobre el tambor y también actúa sobre la palanca. Si agarramos las 4 fuerzas que tenemos acá, yo puedo hacer esto. Voy a agarrarlo solamente esto. Y fíjense que la fuerza se equilibra. Si yo hago en este punto, va a ser un nodo. Y en este nodo, fíjense que las 4 fuerzas se equilibran. Entonces, las primeras condiciones que tienen que tomar para realizar un esquema, un diagrama de cuerpo libre, siempre tiene que ser estático. Siempre tiene que estar en equilibrio. Por esas razones, lo que voy a tener es que va a actuar la fuerza sobre el tambor, la fuerza normal, y lo mismo va a suceder con la palanca, por el contacto directo que va a tener entre la zapata y el tambor. Por esas razones se aplica lo que es el principio de equilibrio, que ustedes también lo han aprendido en Física 1. Fíjense que esto de acá es repetitivo. Ustedes ya lo han visto en una materia básica. Lo mismo voy a aplicar sobre el tambor, lo estoy poniendo de vuelta. Esto de acá. Y ya tengo la fuerza también la misma. Ahí está. Bien. Una vez determinada el sistema de fuerzas que se van a aplicar, lo primero que debo hacer es lo siguiente. Si esta fuerza F va para abajo, recién va a haber frenado. Si la fuerza F no va hacia abajo, no va a frenar nunca este tambor giratorio. Y fíjense que el ángulo de esta zapata que me va a conformar es de 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, determinar que el ángulo beta, que es el ángulo de contacto, es mayor a 60 grados. Fíjense, 90 grados es mayor a 60. ¿Debido a qué? Debido a que el freno va a ser un freno diferencial simple. En este caso, siempre cuando sea mayor a 60 grados, va a ser de esa condición. Vamos con lo siguiente. Elaboro mis datos. Dentro de los datos yo voy a tener el momento, que es 5 kilogramos fuerza por metros. ¿Qué es lo que debo hacer? Como está en metros, su unidad correspondiente que tiene que tener el sistema es kilogramos fuerza por centímetros. Yo sé que en un metro hay 100 centímetros, entonces lo multiplico por 100 a los 5 kilogramos por metro, para llevar a que sea kilogramos fuerza por centímetro. De esa manera tengo 500 kilogramos fuerza por centímetros. Me da un coeficiente de roce entre la zapata y el tambor de 0.1. Me da lo que es el ángulo beta, el ángulo diferencial de la zapata con el tambor de 90 grados. Y me da el diámetro del tambor, que va a tener 40 centímetros de diámetro. Bien, una vez determinados los datos, ¿qué es lo que voy a hacer? Recordar la fuerza tangencial, aquí es igual,
mi fuerza tangencial no es nada más que la fuerza normal por el coeficiente de rosa. Y el momento no es nada más que la fuerza por la longitud. En este caso, la fuerza que va a actuar al centro de gravedad del tambor va a ser solamente la fuerza tangencial por el debido radio. ¿Debido a qué? Debido a que la fuerza normal siempre va a estar en la misma posición del radio y no va a actuar. Por esas razones no se toma en cuenta la fuerza normal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? De la ecuación del momento, voy a agarrar y voy a reemplazar mi fuerza tangencial, donde me dice que es igual a la normal, por el coeficiente de rosa. Esto lo voy a introducir aquí. De tal manera que el momento va a ser igual a la normal por el coeficiente de roce por la longitud. Y de esa manera determino lo que es el momento. Una vez hallado esto, me dice que esto de aquí es un freno diferencial. Entonces, las ecuaciones que se van a ocupar para un freno diferencial son estas. Lo voy a enmarcar para que ustedes lo tengan en un formulario, para que se lo aprendan de memoria, que me dice lo siguiente. La longitud que va a tener la zapata de la aplicación del momento, la palanca en sí, la posición L, va a ser 4 veces el radio por el seno de beta medios, que es el ángulo diferencial que va a haber aquí, sobre beta más el seno de beta. Ahora, este seno de beta puede ser 90 grados, pero cuando vaya solo, no lo tengo que trabajar en grados. Siempre lo debo llevar a radianes. No se vayan a equivocar. Entonces, 90 grados en radianes, ¿cuánto sería? Pi medio. Pi medios. Muy bien. Entonces, la longitud que voy a tener del momento va a ser igual a 4 por el radio. Mi radio de estos 40 centímetros va a ser la mitad, porque 2 veces el radio me da el diámetro. Entonces va a ser 20 centímetros el radio. Por el seno del ángulo, que sería 90 sobre 2, que es 90 grados, sobre pi medio, fíjense que aquí ya lo convertí a radianes, más el seno de 90. Reemplazo y voy a tener la cota L, que va a ser 22 centímetros. ¿Me dicen si les sale ese valor? ¿Les sale ese valor? Sí, sale eso. Perfecto. Luego tengo que determinar mi presión máxima. Y la ecuación para la presión máxima para un freno diferencial es 2 veces la normal sobre el espesor de la zapata, que sería B, por el radio del tambor, por el ángulo en radianes más el seno del ángulo. Esto anótenlo porque va a ser la aplicación de la fórmula si es un freno diferencial. Entonces, necesariamente necesito saber el valor de N para poder determinar la presión máxima. Entonces aquí no lo puedo continuar porque yo no sé cuánto vale mi normal. Entonces, recuerdo que el momento va a ser igual a 4 veces el coeficiente de rozamiento por la normal, por el radio, por el seno de beta medios, sobre beta más el seno de beta. Ahora sí, fíjense, y van a encontrar una relación directa entre esto con esto de acá y esto de acá.
¿Cuál es la relación directa con esto? Que solamente a este momento le estoy reemplazando el valor de L, que sería todo esto de acá. Fíjense, la normal por el coeficiente de roce para mí es esto 2 de acá. Y si yo reemplazo, fíjense que L es 4 veces R por el seno de beta medio sobre el mismo denominador. Es lo mismo. Esta ecuación solamente es esta misma reemplazada con esta. Suficiente que sepan esta y esto de acá para determinar el momento. ¿Y qué es lo que voy a hacer entonces? Reemplazar 4 veces por el coeficiente de roce. ¿Cuánto es mi coeficiente de roce que me da el ejercicio? 0.1. 0.1. Por la normal, que yo no sé cuánto vale. Por el radio de 20 centímetros. Por el seno de 90 medios. Sobre el ángulo de 90 grados, que sería pi medios, más el seno de 90 grados. Reemplazo y voy a tener que el momento de frenado va a ser igual a 2,2 centímetros por newton. ¿Me dicen si les sale ese valor? Sí, sale eso. Perfecto. Una vez determinado el momento de frenado, fíjense que este momento de frenado me queda con una ecuación del valor de n que yo no sé cuánto vale mi normal, porque es 2,2 centímetros por la normal. Y agarro y me fijo que me está dando el momento acá arriba. Entonces, ¿qué puedo hacer? Igualar ambos momentos, el momento de frenado con el momento de dato. Entonces, igualamos el momento. El momento va a ser, como tienen coeficiente de seguridad, siempre va a multiplicar el momento. 1.2 por el momento que me da el ejercicio, igualado al momento de frenado, que sería 2,2 por la normal. Voy a reemplazar los valores. 1,2 por el momento, que sería 500 kilogramos fuerza por centímetro, va a ser igual a 2,2 centímetros por la normal. Y fíjense que todo sería dato excepto la normal. Esto que está aquí multiplicando va a pasar a dividir al otro lado. Entonces mi normal va a ser igual a 1,2 por el momento, que sería 500 kilogramos fuerza por centímetro, sobre 2,2 centímetros. Centímetro con centímetro se me van, y voy a obtener que la normal va a ser igual a 272,72 kilogramos fuerza. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale eso, Teo. Perfecto. Y una vez que ya tengo la normal, recién puedo llegar a reemplazar acá a la ecuación de la presión máxima que va a tener que aplicarse la zapata sobre el tambor. Y para que sea la presión, pues la presión tiene que haber una fuerza sobre una determinada superficie. Entonces la fuerza que se va a aplicar es 2 veces la normal sobre la superficie del espesor de la zapata por el radio del tambor por la función de los ángulos, que sería beta más el seno de beta. Entonces reemplazamos 2 por la normal que hemos determinado que vale 272,72 kilogramos fuerza, sobre el espesor de la zapata, 10 centímetros, por el radio, 20 centímetros del radio del tambor, por el ángulo, que sería 90 grados, en radianes pi medios, más el seno de 90 grados. Reemplaza y de esa manera van a obtener la presión que le va a dar 1.06 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. La ecuación de la presión. Me dicen si les sale ese valor.
Sale ese resultado. Perfecto. Bien, una vez determinada la presión máxima que yo tengo acá, ¿qué es lo que debo hacer entonces? Aplicar lo que es la sumatoria del momento donde tengo más incógnitas. Fíjense que aquí hay un apoyo fijo. Al haber un apoyo fijo, tengo una reacción horizontal y vertical en C. Entonces, aplico un momento donde tengo más incógnitas, que serían el punto C, y voy a analizar sobre la palanca. Lo que voy a aplicar para determinar entonces la fuerza de frenado sería sumatoria de momento en C. Entonces, aplicamos sumatoria de momento en C igual a 0. Para este lado, positivo. Esto va a depender de ustedes mismos para qué lado quieren que sea positivo. De igual manera que yo lo tome de un lado o para el otro lado, me tiene que dar lo mismo. No debe variar. Entonces, aplicamos para este lado positivo. Esta fuerza de frenado entonces va a ser positivo el sentido de giro. La fuerza F por la distancia del punto de aplicación del momento al punto de aplicación de la fuerza. Fuerza vertical, la distancia tiene que ser la horizontal. 20 centímetros más 80 centímetros, voy a obtener lo que es el par o el momento causado por esta fuerza. F por 100 centímetros. F por 100 centímetros. Luego, la normal, sentido contrario, signo negativo. La fuerza normal por la distancia del punto de aplicación del momento al punto de aplicación de la fuerza, que sería 20 centímetros. La normal por 20 centímetros, negativo. Y esta fuerza tangencial que está sobre la palanca no actúa, porque directamente, como la fuerza es horizontal, la altura sería la que se tiene que tomar. Pero el nivel del punto de aplicación y el punto de aplicación de la fuerza es la misma, es 0. Entonces no actúa. Por eso es que no está actuando en la sumatoria de momento la fuerza tangencial. A menos que tenga un desnivel, ya sea que esté un poco más arriba o un poco más abajo. Recién va a actuar. En este caso no actúa. Como no hay más fuerza, igual va a 0. Ya tengo el valor de la normal, pero lo que me falta es la fuerza de frenado. Entonces, esto que está con negativo pasa al otro lado con positivo. 20 centímetros por la normal. Y esto que está multiplicando va a pasar a dividir sobre los 100 centímetros. De esa manera obtengo la fuerza de frenado. La fuerza de frenado va a ser igual a 20 centímetros por 272,72 kilogramos fuerza sobre 100 centímetros. Y el resultado que obtenga me va a dar en kilogramos fuerza, que va a ser igual a 54,54 kilogramos fuerza. Me dicen si les sale ese valor. Sí sale ese valor. Perfecto. ¿Hasta aquí todo claro o hay alguna duda? Auxiliar, la calculadora no lo trabajamos en radianes, ¿no? O sea, No lo trabajan en radianes, solamente lo reemplazan. Ustedes tienen esta calculadora, ¿cierto? ¿Se ve la calculadora que estoy compartiendo? No, no se ve. Ahora, ahora sí. sí, tienen esta, no la común que todos usan. ¿Qué es lo que van a hacer? Solamente agarrar y reemplazar como lo tenemos acá. Prestan esto de acá y lo reemplazan. 2 por el valor que tiene mi normal, que sería 272.72. Sobre 10 centímetros por 20 centímetros por todo esto de acá, ¿no? Entonces ponen esta flecha y ahí ponen pi medio, que sería shift 10 sobre 12. Y ahí está pi medio. Más seno de 90 grados.
y le dan igual. Y ahí obtienen 1,06 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Se ha entendido? Sí, muchas gracias. Oxy, De buenas tardes, nada. una consulta. Ahí en la evaluación de momento, el 1.2, ¿de dónde lo sacó? Disculpe, que me perdí en ese dato. ¿Dónde dice evaluación de momento? El valor de la fuerza aplicada en el extremo de la palanca para mantener una polea inmóvil con un coeficiente de seguridad de 1,2. Siempre cuando me dé coeficiente de seguridad, va a multiplicar al momento. Por eso es que yo saqué ese 1,2 aplicado para multiplicar el momento. Es el factor de seguridad que me va a dar al aplicar el momento. Y este es el momento de frenado que hemos determinado a través de la ecuación, donde me va a quedar en función de él, que es la normal. ¿Sí? Sí, entendí ya. Gracias. De nada. ¿Hasta ahí todo claro? ¿O hay alguna duda? Bien. Ahorita voy a volver a mandar el enlace de Zoom, porque se va a acabar el tiempo, entonces le voy a mandar otro enlace para que directamente entre. ¿Listo? Está bien. Listo. Vamos a esperar que vaya ingresando un poquito más los que están ahorita y vamos a iniciar con esta otra parte. Hasta el momento todo se ha entendido bastante claro. Sí, auxiliar, está todo claro. Perfecto. Muy bien. Bien, voy a comenzar a grabar. Recording in progress. Bien. En este otro ejercicio me dice de la siguiente manera. En el freno esquematizado de la figura, debe poder actuar eficientemente en los dos sentidos de rotación del tambor. Y por razones constructivas, el punto C del pedal, que sería A y B, si el momento o el binario de frenado es de 500 kilogramos fuerza por centímetros, y considerando un coeficiente de roce de 0,2, determinar, inciso A, la localización de D o la cota L. Inciso B, las fuerzas actuantes en D. El inciso C, la fuerza de frenado F. Y el inciso D, la reacción del apoyo en la articulación. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Y me va a dar este esquema que ustedes están viendo acá. Me va a dar del punto C al punto D una altura de 600 milímetros. Del punto D hasta donde está aplicada la fuerza de frenado F de 200 milímetros. Me da un ángulo de contacto entre la zapata y el tambor de 90 grados. Y me dice que la cota L del punto del centro del tambor con el centro de la barra sería L, que necesito determinar. ¿Qué es lo que debo hacer entonces en base a todo lo que yo tengo aquí? Coloco los datos. Los datos que me da es el momento de 500 kilogramos fuerza por centímetros. Me da un coeficiente de roce de 0,2 y me da el diámetro del tambor de 500 milímetros. ¿Qué debo hacer? Mi diagrama de cuerpo libre, mi DSL. Dentro del diagrama de cuerpo libre tengo que analizar todas las fuerzas actuantes en el tambor y en la palanca. Analizo primeramente el tambor. Como el sentido de giro del tambor es para este lado, siempre la fuerza tangencial, que para mí va a ser ahorita F1, siempre va a estar opuesta al momento de giro. Entonces F1 va para este lado. Lo mismo va a pasar, pero sentido contrario, sobre la palanca. Aquí voy a tener F1 también. Y entre el tambor y la zapata voy a tener las dos fuerzas actuando sobre el tambor
y sobre la zapata, mi fuerza normal, N. Voy a tener la fuerza de frenado porque para este lado, si yo apego la palanca, va a haber un roce directo entre el tambor y la zapata. Por eso es que se aplica el sentido de frenado para este lado. Si fuera para el otro lado, nunca hubiera ese contacto. Por esas razones, esta es la que emerge lo que es el frenado del tambor. Y como tengo un apoyo fijo aquí, en el punto C, entonces voy a tener una horizontal en C y una vertical en C, debido a que hay un apoyo fijo. Va a haber dos pérdidas de libertad. Ustedes saben que hay un apoyo fijo en el cual va a tener 2 grados de libertad cortados y un solo grado de libertad libre. Si es un apoyo móvil, tiene un grado de libertad cortado y 2 libre. Y si es empotramiento, los 3 grados de libertad lo pierde. En este caso, solamente es un apoyo fijo. Entonces voy a tener una horizontal en C y una vertical en C que necesito determinar esas reacciones para saber el equilibrio que va a tener este esquema de este tambor. Entonces, ¿qué voy a hacer entonces? Aplico lo mismo, fíjense que es repetitivo, se aplica la misma ecuación, para que vean que no es complejo, solamente es saber las ecuaciones y determinar. Sabemos que el momento va a ser fuerza por distancia, mi fuerza va a ser la fuerza tangencial y la longitud va a ser del punto del centro del tambor al centro de la palanca. Esa sería mi cota L. Lo que voy a despejar de aquí es la fuerza F1, que va a ser igual al momento de frenado sobre la cota L. Ya tengo esa ecuación, pero yo no tengo el momento de frenado, ni tampoco tengo la cota L. El momento sí, ya lo tengo, ¿no? Que sería los 500 kilogramos fuerza, porque no me está dando un coeficiente de seguridad, vendría a ser lo mismo. Si me hubiese dado, hubiera hecho lo mismo que el anterior. En este caso, voy a aplicar la cota L, la determinación de la longitud que va a tener del punto de aplicación del centro del tambor al centro de la palanca. La cota L es igual a 4 veces el radio del tambor por el seno de beta medios, que es el ángulo que va a haber de la zapata, sobre beta más el seno de beta. Sabemos que el radio va a ser la mitad del diámetro, 25 centímetros, por el seno de 90 entre 2, debido a que el ángulo es 90 grados, sobre pi medio, que sería 90 grados en radianes, más el seno de 90 grados. Agarro y reemplazo y voy a tener la cota L 27.5 centímetros. Me dicen si les sale ese valor. ¿Les sale el mismo valor? Sí, sale eso, auxiliar. Perfecto. Muy bien. Una vez determinado la cota L y ya obtenido también el momento que tengo acá, tengo el momento de 500 kilogramos fuerza por centímetros y la cota L de 27.5, reemplazo, centímetro con centímetro se van y voy a obtener la fuerza tangencial 1 que va a ser igual a 18,18 kilogramos fuerza. Me dicen si les sale ese valor. Sale eso. Perfecto. Muy bien. Hago lo mismo para el momento de frenado, fíjense que era lo mismo que el anterior. Sabemos que la fuerza tangencial va a ser igual al coeficiente de roce por la normal. Entonces voy a tener 4 por el radio, por el seno de beta medio, sobre beta, más el seno de beta, que vale L. De aquí voy a reemplazar 4, de roce 0.2,
por la normal, por el radio que vale 25 centímetros, por el seno de 90 medios, que sería el 90 del ángulo que tenemos trabajando, sobre 90 grados en radianes, pi medio, más el seno de 90 grados. Agarro y determino el valor que el momento de frenado va a ser igual a 5,5 centímetros por la normal. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale. Como ya tengo esta ecuación, lo que me falta determinar solamente es la normal. Este 5,5 centímetros que está aquí multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, el momento es igual al momento de frenado. 500 kilogramos fuerza por centímetros es igual a 5,5 por la normal. Lo que voy a despejar es la normal. Este 5,5 que está multiplicando pasa a dividir. Mi normal va a ser igual a 500 kilogramos fuerza por centímetro sobre 5,5 centímetros. Y la normal va a ser igual a 90,91 kilogramos fuerza. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale eso. Perfecto. Y una vez que tengo eso, ya analicé y determiné la fuerza F1 actuante del frenado, pero me falta la fuerza de frenado de la aplicación de este esquema, de esta palanca. Entonces, ¿qué me falta analizar? La palanca. Ya analicé lo que era el tambor, ahora me falta analizar la palanca. Para eso tengo que hacer lo siguiente. Análisis de momento en la palanca en el punto C. ¿Por qué? Porque tengo dos incógnitas ahí. Tengo la horizontal en C y la vertical en C. Donde tengo más incógnitas, siempre voy a aplicar momento. Entonces aplicamos aquí sumatoria de momento igual a 0. Anulamos entonces todas las fuerzas actuantes en este punto. Entonces, esta fuerza F va a ser positivo porque le he dado sentido positivo para este lado. Fuerza horizontal, la distancia que voy a tomar, la vertical al punto de aplicación. Entonces, 600 milímetros más 20 milímetros, voy a obtener una distancia de 800 milímetros por la fuerza de aplicación F. Y eso es lo que yo tengo. Y 800 milímetros es igual a 80 centímetros por la fuerza de aplicación de frenado F. Menos, porque la fuerza normal lo va a hacer girar a sentido contrario. Entonces, de la fuerza normal aplicada en el punto D, va a hacerlo girar sentido contrario, negativo. Fuerza horizontal, la distancia que debo tomar es la vertical, que sería los 600 milímetros, que sería 60 centímetros. Entonces, menos 60 centímetros por la normal. E igual a 0. Entonces, lo que voy a hacer, esto que está restando, pasa al otro lado a sumar, y esto que está aquí multiplicando, pasa a dividir. La fuerza de frenado va a ser igual a 60 centímetros por la normal sobre lo que está aquí multiplicando, ¿no? Los 80 centímetros pasan a dividir. Centímetro con centímetro se van y me queda el valor de lo que es la normal, 60 centímetros por 90,91 kilogramos fuerza, que vale mi fuerza normal, sobre 80 centímetros. Reemplazo y obtengo que la fuerza de frenado es igual a 68,18 kilogramos fuerza. Me dicen si les sale ese valor. Sí, Sí, sale ese valor. Perfecto. Ya tengo entonces la fuerza de frenado. Ahora necesito encontrar la reacción horizontal y la reacción vertical. Para encontrar estas reacciones, lo que voy a hacer es solamente aplicar la primera ley de Newton, que me dice que es la sumatoria de todas las interacciones que actúan sobre un cuerpo, siempre y cuando éste permanezca en equilibrio, ya sea con velocidad constante o sin movimiento. Entonces, aplicamos lo que es la primera ley de Newton. Sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. ¿Qué fuerzas horizontales voy a tener trabajando ahí? Voy a tener el HC, que va a ser para este lado positivo, menos la normal. Si yo sé que entonces va a ser HC menos la normal y menos
la fuerza de aplicación de frenado. Ahí obtengo. Positivo, positivo, menos la normal. Entonces lo que voy a despejar de aquí es el HC. Entonces este que está con negativo pasa con positivo y este que está con positivo pasa con negativo. Entonces la fuerza horizontal en C va a ser igual a la normal 90,91 kilogramos fuerza menos la fuerza de frenado que determinamos que es 68,18 kilogramos fuerza. Y me va a dar que la horizontal en C va a ser igual a 22,73 kilogramos fuerza. Me dicen si les sale ese valor. Sí, Sí eso sale ese sale. valor. Bien, una vez que ya determinamos la horizontal en C, me falta la vertical. Entonces aplico lo mismo, la primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. ¿Qué fuerzas verticales voy a obtener trabajando acá? Solamente voy a obtener la vertical en C positivo menos la fuerza F1 negativo. Y ahí está, ¿no? Que la vertical en C va a ser igual a la fuerza vertical F1 y eso va a ser igual a 18,18 kilogramos fuerza. Me dicen si les sale solo. Les sale lo mismo, ¿no? Sí, ¿no? Ahí está F1. Y solamente ahí está vertical en C y F1. No hay más fuerzas verticales actuando en la palanca. Auxiliar, una pregunta. ¿Sí? ¿El sentido de giro del tambor ya me lo da el enunciado o uno lo asume? Te lo da el enunciado. A menos, te lo puede dar el enunciado, literalmente, o si no el esquema. Uno de los dos, pero te lo tiene que dar. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Bien, bien, vamos a hacer otro ejercicio entonces. Este otro. Se ve que los que estoy compartiendo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Sí, Ya. En este otro ejercicio me dice, el tambor de freno de zapata tiene 70 centímetros de diámetro y el coeficiente de roce es de 0,25 y el momento a transmitir sea 2100 kilogramos fuerza por centímetros a 600 revoluciones por minuto. Se pide, inciso A, la fuerza normal actuante sobre la zapata. Inciso B, la fuerza F necesaria para actuar el freno, eligiendo el sentido horario. Y el inciso C, las reacciones en el punto A. Ahora sí, fíjense que aquí no me da en el esquema el sentido, pero me dice aquí ya el sentido que se va a girar el momento. ¿Qué sentido va a tener? Horario. 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 Entonces, primero me va a dar este esquema, me va a dar la altura del punto A hasta el punto B, que va a ser la altura C. Luego me va a dar el punto de aplicación del punto A hacia el centro donde está la zapata, que va a ser la distancia B. Luego me va a dar la longitud total de la barra, que va a ser A. La fuerza de frenado que va a ir para arriba para que haya el contacto directo entre el tambor y la zapata. Y me da la altura de la zapata de la distancia D. Entonces, los datos que me da el ejercicio son los siguientes. Me da el radio del tambor, que sería 35 centímetros. Me da el coeficiente de roce, 0,25. Me da el momento 2100 kilogramos fuerza por centímetros. Me da la velocidad de giro del eje, que sería 600 revoluciones por minuto. Me da la distancia de A, que serían 100 centímetros. La distancia de B, 36 centímetros. La distancia de C, 6 centímetros. Y la distancia de D, 3,2 centímetros.
Con todos esos datos, lo primero que debo hacer es mi diagrama de cuerpo libre, mi DSL, tanto para el tambor como también para la palanca. Entonces, ¿qué hago? Analizo primero el tambor, siempre parto por el tambor. Analizando el tambor que voy a tener, como tengo un centro de un eje de rotación, entonces ahí va a ser el punto fijo para nosotros para partir todas las fuerzas que se van a analizar en este punto. Entonces analizamos todas las fuerzas actuantes. En ese punto va a tener una vertical y una horizontal. Y debido al sentido de giro horario que me está dando el ejercicio, tengo que aplicar las fuerzas actuantes. Sentido contrario, siempre al momento de giro, va a estar la fuerza tangencial T. Y siempre la normal va a ir en todas las direcciones, en el mismo ángulo que el radio. Y ahí tengo mi fuerza normal. Y ya tengo mi diagrama de cuerpo libre solamente para el tambor. Hago lo mismo para el análisis de la palanca. Lo misma fuerza normal va a actuar sobre la palanca y la fuerza tangencial contraria al análisis que hemos hecho al inicio para este otro lado. Tengo la fuerza de frenado y como tengo aquí un apoyo fijo, va a haber dos reacciones, una reacción vertical en A y una horizontal en A. Y fíjense que la vertical en A tiene el mismo sentido que la fuerza de frenado. Siempre tiene que tener el mismo sentido. Para que no se equivoquen, siempre van a ir para el mismo sentido. La fuerza de frenado como la reacción. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer para poder resolver el ejercicio? Fíjense que aquí se va a analizar la fuerza horizontal y va a ir con respecto al punto de aplicación. Entonces la distancia que me va a importar a mí no es la distancia C ni tampoco la D, sino la diferencia entre C menos D. Esa es la distancia que se va a analizar para esta fuerza horizontal. Entonces aplicamos lo que son las fuerzas actuantes normales y tangenciales que actúan sobre la zapata, que es lo que me está pidiendo mi inciso A. Analizamos sobre lo que es el tambor. En el análisis del tambor yo sé que el momento es igual a la fuerza tangencial por el radio. Fíjense que esto siempre va a ser repetitivo, nunca va a cambiar. Entonces, esta es una fórmula que siempre van a aplicar. No tienen por qué cambiar de ecuación. Y la ecuación 2, donde me dice que la fuerza tangencial es igual al coeficiente de roce por la normal. Fíjense que la estoy enmarcando porque son ecuaciones que se van a ocupar siempre. Ahí tengo mi ecuación 1 y mi ecuación 2. ¿Qué debo hacer? Reemplazo mi ecuación 2 en 1. ¿Y qué me va a dar? Que el momento va a ser igual al coeficiente de roce por la normal por el radio. Lo que voy a hacer es despejar la normal. Este radio y este coeficiente de roce que están multiplicando van a pasar a dividir al otro lado. Entonces mi normal va a ser igual al momento sobre el coeficiente de roce por la normal. Si en el caso tuviera un coeficiente de seguridad, ese siempre va a multiplicar al momento. En este caso, como no me lo da, se asume que vale 1. Entonces reemplazamos el momento, 2100 kilogramos fuerza por centímetro, sobre el coeficiente de roce 0.25 por el radio de 35 centímetros. Reemplazo y obtengo que la normal va a ser igual a 240 kilogramos por fuerza. Kilogramos fuerza. ¿Me dicen si les sale ese valor? Sí, sale ese valor. Una vez obtenido la normal, también yo puedo determinar la fuerza tangencial, que va a ser, la fuerza tangencial es igual al coeficiente de roce por la normal. Mi coeficiente de roce es 0.25 y la normal 240 kilogramos fuerza. Entonces mi fuerza tangencial va a ser de 60 kilogramos fuerza. Me dicen si les sale ese valor. Sale. Bien. Una vez determinado eso, ya encontré las fuerzas actuantes en el punto de la zapata. Luego, ¿qué debo hacer? La fuerza de frenado necesaria para actuar el freno eligiendo el sentido horario. Entonces voy a aplicar sumatoria de momento. Fíjense que siempre cuando quiero encontrar la fuerza de frenado, aplico sumatoria de momento. ¿Dónde voy a aplicar sumatoria de momento? Donde tengo más incógnitas, que sería en el punto A. Aplico sumatoria de momento en A para determinar la demás fuerza y la fuerza de frenado. Entonces, aplicamos sumatoria de momento en el punto A. Igual a 0. Si igualo a 0, ¿qué voy a obtener? Sentido de la fuerza, lo estoy tomando
fíjense en el momento, para este lado positivo. Mi pregunta, ¿la fuerza F es positivo o negativo? Negativa. Negativo. Fuerza vertical, la distancia que voy a tomar, la horizontal, que la distancia horizontal va a ser el valor de A. Entonces voy a tener menos F por la distancia en A. Ahí está, fíjense. Luego, ¿qué signo va a tener la normal? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Fuerza vertical, la distancia horizontal. ¿Cuánto es la distancia? Lo que vale B. Lo que vale B. Entonces va a ser la normal por B. La normal por B. Positivo. ¿Y esta fuerza tangencial va a actuar o no va a actuar? Sí. Sí. Entonces, analizo del punto A y la fuerza tangencial aplicada a T. Entonces voy a tener, aquí más o menos me va a dar la fuerza tangencial. Fuerza horizontal, la distancia que debo tomar es la vertical. Y la vertical va a ser la distancia o la diferencia de C menos D. Y ahí está, la fuerza tangencial por C menos D. Y ahí tengo positivo porque lo hace girar sentido horario. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto que está con negativo pasa con positivo. Y esto que está aquí multiplicando va a pasar a dividir. Lo que me va a dar que la fuerza de frenado va a ser igual a la distancia B por la normal más la fuerza tangencial por la diferencia de la distancia C menos la distancia D sobre A. Entonces, reemplazo, ¿no? B vale 35 centímetros, la normal 240 kilogramos fuerza, más la fuerza tangencial 60 kilogramos fuerza, por la diferencia de C menos D, 6 menos 3.2, esto está en centímetros, sobre 100 centímetros. Reemplazo y me va a dar que la fuerza de frenado es igual a 85,68 kilogramos fuerza. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale ese valor. Muy bien. Y ya con eso determiné la fuerza de frenado. Ahora me pide las reacciones en el punto A. Entonces, ¿qué debo hacer? Análisis de la palanca, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 y sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. ¿Qué fuerzas verticales voy a obtener trabajando en mi palanca? La fuerza de frenado, la normal y la vertical en A. Entonces, todo lo que vaya para arriba positivo, todo lo que vaya para abajo negativo. Entonces voy a tener vertical en A más la fuerza de frenado menos la normal. Vertical en A menos la normal más la fuerza de frenado de igual a 0. Esto que está con negativo pasa con positivo y esto que está con positivo pasa con negativo. Entonces la vertical en A va a ser igual a la normal que vale 240 kilogramos fuerza menos la fuerza de frenado que vale 85,68 kilogramos fuerza y voy a obtener la vertical en A igual a 154,32 kilogramos fuerza. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale eso. Muy bien. Hago lo mismo con la sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Qué fuerzas horizontales voy a obtener trabajando en esta ecuación? Voy a tener la horizontal en A y la fuerza tangencial T. Entonces voy a tener HA menos T igual a 0. HA menos T igual a 0. Entonces yo sé que la horizontal en A es igual a la fuerza tangencial que vale 60 kilogramos fuerza. Y ahí termina ese ejercicio. ¿Se ha entendido o hay alguna duda? Se Sí, entiende. disculpe una cosita, no sé si lo estoy malinterpretando mal, pero ¿me puede mostrar la primera gráfica que está en la pregunta? Por favor. Claro, no hay pena. El diagrama del cuerpo libre, disculpe. El más bajito, en el inicio análisis del tambor. ¿Tambor o palanca? Está bien. Que quería ver, lo que pasa es que el sentido, por ejemplo, de la fuerza tangencial del tambor es contrario al de la palanca, ¿no? Sí, siempre. La fuerza tangencial siempre tiene que ser contraria en el análisis del tambor cuando se aplica en la palanca. Lo mismo para Está la normal. fuerza normal.
Ok, bueno, muy bien, esa era mi duda. Gracias. Por favor, me muestra la palanca de la gráfica, por favor. El segundo Ahí esquema. está. Ahí lo tiene. No tengan pena, los ejercicios se los voy a mandar igual para que lo tengan. No hay pena por eso. ¿Hasta aquí se está entendiendo todo? ¿O hay alguna duda? ¿Se entendió? Bien. Hasta aquí lo voy a cortar. Voy a mandarle otra vez otro enlace para que entremos, ¿ya? Antes que se termine el tiempo. Ahorita vuelvo a enviar un enlace, ¿ya? Ok. Recording stop. Porque para empezar. Recording in progress. Bien. Continuamos, vamos a hacer otro ejercicio. Ahora este otro. Me dice lo siguiente en este otro ejercicio. El tambor de freno de zapato tiene 35.6 centímetros de radio. El coeficiente de roce es de 0.3 y el momento a transmitir es de 2.300 kilogramos fuerza por centímetro. Y gira el eje a 500 revoluciones por minuto. Se pide, inciso A, la fuerza normal actuante sobre la zapata. Inciso B, la fuerza F necesaria para actuar sobre el freno eligiendo el sentido horario. Y el inciso C, la fuerza F necesaria para hacer que el freno gire en sentido antihorario. Y el inciso D, la dimensión de C, de tal manera que el freno sea automático. Esos incisos son lo que me está pidiendo la pregunta. ¿Qué es lo que debo hacer entonces para este caso? Lo primero que debo hacer siempre es el esquema, me está dando el esquema, me da la distancia, fíjense que es la misma palanca anterior, la distancia de A y de B, pero ya aquí ya me da una distancia C, de la diferencia de la altura entre la zapata y el punto de aplicación de la palanca. Los datos que me da son los siguientes. Me da el radio, 35.6 centímetros, me da el coeficiente de roce, 0.3, me da el momento, 2.300 kilogramos fuerza por centímetro, me da la velocidad de giro de 500 revoluciones por minuto, me da la distancia de A, 31.4 centímetros, me da la distancia de B, 35.6 centímetros, y la distancia de C, 3.8. Como no me da un coeficiente de seguridad, se asume que vale 1. Entonces, lo primero que debo hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre. El primer paso es hacer el diagrama de cuerpo libre. Analizamos tanto el tambor como la palanca. Dentro del tambor lo que voy a hacer es el análisis estático. Para que sea un análisis estático son sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 y sumatoria de momento igual a 0. Son estas tres ecuaciones. Lo primero,
como el sentido del momento es horario, sentido contrario va a actuar la fuerza tangencial siempre. Y en este punto voy a tener que va a actuar siempre sobre el tambor debido a lo que es la zapata, una fuerza normal. Y en el punto del eje de aplicación, donde se va a hacer el análisis del momento, va a estar una fuerza vertical B sub 0 y una horizontal H sub 0. Como va a haber una reacción de un punto fijo, justamente donde va a estar apoyado el eje. Entonces, determinamos las condiciones para el tambor primero. Hacemos sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Mi vertical sub 0 va a ser igual a la normal, solamente hay dos fuerzas. Y mi horizontal H sub 0 va a ser igual a la fuerza tangencial. Y en sumatoria de momento en 0, en este punto del origen, voy a tener que el momento es igual a la fuerza por el radio. ¿Y qué fuerza voy a tener? La fuerza tangencial. Debido a que la normal está en la misma dirección que el radio y no va a actuar. Entonces voy a tener la fuerza tangencial por el radio va a ser igual al coeficiente de seguridad por el momento. Como no tengo coeficiente de seguridad, se asume que es 1. Entonces el momento va a ser igual a la fuerza tangencial por el radio. A eso yo le llamo la ecuación número 1. De ahí, lo que voy a aplicar es lo siguiente. Aplico la fuerza tangencial, aquí es igual. Mi fuerza tangencial va a ser igual al coeficiente de roce por la normal, que sería mi ecuación número 2. Reemplazo mi ecuación 2 en 1. Al reemplazar voy a tener que el momento va a ser igual al coeficiente de roce por la normal por el radio. Entonces, esta coeficiente de roce que está multiplicando pasa a dividir igualmente que el radio. Entonces la normal va a ser igual al momento sobre el coeficiente de roce por el radio. El momento 2300 kilogramos fuerza por centímetro sobre el coeficiente de roce 0.3 por el radio 35.6 centímetros. Y la normal va a ser igual a 215,36 kilogramos fuerza. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale eso. Una vez obtenido la fuerza normal, puedo obtener también la fuerza tangencial. Y la fuerza tangencial no es nada más que el coeficiente de roce por la normal, 0.3 el coeficiente de roce, la normal 215,36 kilogramos fuerza. Y me va a dar que la fuerza tangencial va a ser igual a 64,607 kilogramos fuerza. Me dicen si les sale solo. Sí, sale ese valor. Bien, y fíjense que siempre mi fuerza normal siempre va a ser mayor que la fuerza tangencial. Nunca la fuerza tangencial va a ser mayor que la normal. Una vez obtenido esos valores, lo que voy a aplicar es el análisis de la palanca. En el análisis de la palanca voy a obtener todo lo contrario que habíamos analizado anteriormente. Va a venir la fuerza normal sobre la zapata y sentido contrario a la fuerza tangencial que actuaba sobre el tambor, va a actuar sobre la zapata. Voy a tener la fuerza de frenado F y voy a tener dos reacciones, y siempre la reacción vertical va a ir en el mismo sentido que la fuerza de frenado, y la horizontal siempre contrario a la fuerza tangencial. De esa manera ya tengo mi esquema del diagrama de cuerpo libre para la palanca. Entonces siempre se elige primeramente el análisis del momento. ¿Y dónde voy a aplicar momento? Donde tenga más incógnita, o sea, donde esté el apoyo fijo. La horizontal en A y la vertical en A. Entonces voy a aplicar aquí sumatoria de momento en A igual a 0. Para este lado positivo. Entonces, ¿qué voy a tener? Lo primero, voy a tener la distancia de B por la normal, va a ser positivo, porque va a girar para el lado positivo. Esta normal por la distancia que tiene. Fíjense, la normal por el punto de aplicación de la fuerza al punto de aplicación del momento, que sería mi distancia B. Más la fuerza tangencial T
por la distancia. Si la fuerza es horizontal, la distancia es la vertical por C, la distancia que sería la altura. Menos la fuerza de frenado por la distancia del punto de aplicación al punto de momento, que sería por A, la distancia de A. Y eso es lo que yo tengo acá. Menos la fuerza por la distancia. Esto que está con negativo pasa con positivo. Y esto que está aquí multiplicando pasa a dividir. Lo que me va a dar que la fuerza de frenado va a ser igual a la distancia de B por la normal más la distancia de C por la fuerza tangencial sobre la distancia de A. Entonces la distancia de B 35.6 centímetros, la normal 215,36 kilogramos fuerza, más la distancia de C 3.8 centímetros y la fuerza tangencial 64,61 kilogramos fuerza sobre la distancia de A 91.4 centímetros. Y me va a dar que la fuerza de frenado va a ser igual a 86,568 kilogramos fuerza. ¿Me dicen si les sale ese valor? Sí, sale ese valor. Bien. De esa manera ya tengo la fuerza de frenado. Pero necesito encontrar también la reacción horizontal y la reacción vertical. Entonces vamos a aplicar sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 y sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. ¿Qué fuerzas verticales voy a tener actuando? La vertical en A más la fuerza de frenado menos la normal. La vertical en A más la fuerza de frenado menos la normal. Entonces yo quiero la vertical en A. Esto que está con negativo pasa con positivo y esto que está con positivo pasa con negativo. La vertical en A va a ser igual a la normal menos la fuerza de frenado. La normal 215,36 kilogramos fuerza menos la fuerza de frenado 86,568 kilogramos fuerza. Y me va a dar que la vertical en A va a ser igual a 128,8 kilogramos fuerza. Me dicen si les sale ese valor. ¿Les sale ese mismo valor? Un momento. Sí, sale eso. Perfecto. Y ya tengo entonces la vertical en A. Hago sumatoria de fuerzas horizontales. Vamos a ver qué fuerzas horizontales tengo. Tengo la horizontal en A positivo menos la fuerza tangencial. No hay más fuerza horizontal. Horizontal en A menos la fuerza tangencial igual a 0. Entonces la horizontal en A es igual a la fuerza tangencial y mi fuerza tangencial es 64,61 kilogramos fuerza. ¿Se entendió hasta aquí o hay alguna duda? Todo Bien. claro. ¿Entendió? Bien, una vez obtenido eso, ¿qué es lo que voy a aplicar? Hago lo mismo, pero para el sentido antihorario, fíjense que solamente cambia los sentidos. Lo que antes era positivo se vuelve negativo y lo que era negativo se vuelve positivo. Pero cuando yo reemplazo, no me va a alterar nada. Sigue saliendo el mismo resultado. Ahí está. Entonces no me afecta. Lo único que me va a afectar va a ser para el inciso D, para que me dice cuando determine la distancia de C, para que de tal manera el freno sea automático. Para que sea automático, un freno de zapata simple, como lo que estamos haciendo ahorita, tiene que aplicarse esta condición. Que es la que estamos viendo ahora. Que B tiene que ser menor que o igual que el coeficiente de roce por la distancia C. Y si yo quiero C despejar, va a ser mayor o igual que B sobre el coeficiente de roce.
Y sabemos que la distancia de B es 35.6 y el coeficiente de rosa es 0.3. Para que sea automático, entonces, ¿qué tiene que tener? Tiene que ser mayor o igual que 118,67 centímetros. ¿Me dicen si les sale ese valor? Sale. Sale ese Y ya valor. con eso estaría determinado este ejercicio, concluido. ¿Se ha entendido o hay alguna duda? ¿Todo claro o hay alguna duda? Todo claro, señor. ¿Se entiende, Alf? Perfecto. Bien, vamos a hacer entonces otro. Vamos a hacer este de acá. Me dice, el freno de la figura está dotado por un freno o por un momento, un coeficiente de seguridad de 0.3, coeficiente de rosa, y un coeficiente de seguridad de 2. Determina la fuerza actuante sobre el tramo de la cinta FM y FR y el valor para que el freno sea automático. Y me va a dar solamente este esquema. Para que ustedes vean cómo viene el ejercicio, solamente viene de esta manera. Así. Solamente me da eso. Ni siquiera me da esta línea. Me da esta fuerza que está aplicada de la cinta y el ángulo inferior de 150. Y yo lo que quiero es el ángulo de contacto, y el ángulo de contacto siempre es lo que abraza la cinta. Lo que está abrazando la cinta es el ángulo de contacto de trabajo. Entonces, ese ángulo de contacto va a ser todo lo que está abrazando ahorita. Entonces, yo sé que la vuelta completa es 360 grados, y yo quiero solamente la diferencia, porque yo sé que la parte inferior tiene 150. Entonces, lo que debo hacer es restar que el ángulo de contacto va a ser igual a 360 grados menos 150 grados, que le va a dar 210 grados. Me dicen si les sale ese valor. Sale ese valor. Y ya con eso, primeramente está en grados, lo tengo que llevar al radian. Y yo sé que media vuelta equivale a pi radianes, equivalente a 180 grados. Grado con grado se va y me va a dar 7 sectos de pi radianes. Me dicen si les sale ese valor. ¿Les sale ese valor? Sí, sale solo. Bien. Luego que tengo eso, tengo que hacer mi diagrama de cuerpo libre también para el tambor. Coloco los datos que me da el ejercicio. Dentro del ejercicio me va a dar los siguientes datos. Me da el diámetro, que va a tener la distancia de 450 milímetros, y el diámetro de 400 milímetros del tambor. Y me da la distancia de B de 50 milímetros. Y me pide que determine el diagrama de cuerpo libre. Como el momento viene para este lado, el sentido de giro del momento del tambor, fíjense, la rotación me dice. Entonces, siempre sentido contrario al momento va a venir FM, que es la fuerza de mayor solicitud. Van a ver que siempre cuando ustedes trabajen con correas o cadenas, va a haber una parte donde va a estar más tensionada que la otra. En esta parte siempre va a ser donde esté traccionada. En este caso sería mi FM, es la que va a estar más tensa. En cambio, el FR es la menos tensa. Va a ser la que tiene menos esfuerzo. Entonces,
De esta manera tengo el FM y el FR, sabiendo solamente el sentido de giro. Hago lo mismo para lo que es el análisis de la palanca. Y en el análisis de la palanca voy a tener las otras fuerzas. Entonces voy a tener trabajando la misma fuerza contraria, ¿no? Si antes FR y FM iban para abajo, en la palanca van a ir para arriba, respetando su misma dirección. Y tengo la fuerza F de frenado de la palanca, que es lo que va a hacer rotar. Y este es el punto A, donde sería el punto de apoyo. Este punto. Y determinando todos los datos que me ha dado, ¿no? El ejercicio me ha dado los siguientes datos. Me ha dado el momento de 1800 kilogramos fuerza por centímetro. Me ha dado el ángulo de contacto, que sería 7 sextos de pi radianes. Me ha dado el diámetro de 400 milímetros, que el radio sería 200 milímetros, la mitad. Me da el coeficiente de roce de 0.3 y me da el coeficiente de seguridad de 2. Una vez que tengo eso, voy a aplicar el análisis del tambor siempre. Primero, análisis del tambor. Y en el análisis del tambor, ¿qué es lo que voy a aplicar? Ahí. Voy a aplicar sumatoria de momento en el origen, justamente aquí, en la posición 00. Para este lado positivo, ¿qué voy a tener entonces trabajando? Voy a tener el coeficiente de seguridad por el momento, porque hay un momento que me está dando, más el mismo sentido. Fíjense que la fuerza FR viene al mismo sentido, más FR por la distancia, y la distancia del punto de aplicación es el radio, menos FM, porque se opone al sentido del momento, por el radio, igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Todo lo que es FR y FM lo paso al otro lado. FM, que estaba con negativo, ahora pasa con positivo por el radio, y esto que estaba con positivo pasa con negativo, menos el FR por el radio. De ahí voy a factorizar el radio. ¿Y qué voy a tener? El radio va a ser igual por FM menos FR, igual coeficiente de seguridad por el momento. Y este radio que está aquí, multiplicando, lo mando a dividir. Y me va a quedar que el FM menos el FR va a ser igual al coeficiente de seguridad por el momento sobre el radio. La fuerza de mayor solicitud, la fuerza de menor solicitud, coeficiente de seguridad, momento y el radio. Ahí ya tengo mi ecuación número 1. Luego sé que la ecuación número 2 no es nada más que el reemplazo que vamos a determinar de la siguiente manera. Para la fuerza de FM, que es la fuerza de mayor tensión, va a ser igual al exponencial por el elevado al coeficiente de roce por el ángulo de contacto por la fuerza de menor solicitud, FR. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Como tengo mi ecuación 1 y tengo mi ecuación 2, voy a reemplazar 2 en 1. Y fíjense, donde antes era FM, lo estoy reemplazando por este valor, por el exponencial, por el coeficiente de roce, por el ángulo de contacto, por la fuerza de menor solicitud, menos la fuerza de menor solicitud, por el momento sobre el radio. ¿Qué factoriza aquí? El FR. Y al factorizar me va a quedar todo esto multiplicado por el exponencial menos el coeficiente de roce por el ángulo de contacto, menos 1. Va a ser igual al coeficiente de seguridad sobre el momento sobre el radio. Esto que está aquí multiplicando va a pasar a dividir y voy a despejar FR. Al despejar FR me va a quedar de la siguiente manera. El coeficiente de seguridad por el momento sobre el radio por el exponencial del coeficiente de roce por el ángulo de contacto menos 1. Reemplazo y voy a obtener el valor del FR. Y fíjense cuánto me da. Mi FR va a ser igual a 2, que es el coeficiente de seguridad, por el momento, 1800 kilogramos fuerza por centímetro, sobre el radio de 20 centímetros por el exponencial, por el coeficiente de roce 0.3, por el ángulo de contacto 7 sextos de pi radianes, menos 1. Y la fuerza de roce va a tener, que va a ser igual a 89,87 kilogramos fuerza, que sería la fuerza de menor tracción que va a tener, la menos tensa.
Y una vez que tengo esto, ya tengo el FR. Al tener el FR, ya puedo obtener también lo que es el FM, porque ya tuviera estos datos. Entonces, reemplazo el valor del FR para obtener FR. Solamente voy a reemplazar. Yo sé que el FM es igual al exponencial por el coeficiente de roce, por el ángulo de contacto, por la fuerza de menor tensión. Entonces la FM va a ser igual al exponencial, coeficiente de roce 0.3, el ángulo de contacto 7 sextos de pi radianes, por FR que vale 89,87 kilogramos fuerza. Me va a dar que el FM va a ser igual a 269,86 kilogramos fuerza. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale ese valor. Bien, y ya tienen el valor del FM. Y una vez que tienen eso, solamente para encontrar F para que sea automático es la diferencia de los dos valores. F va a ser igual, solamente para este caso, al FM menos el FR. Como tengo el FM 269,86 kilogramos de fuerza, menos 89,87 kilogramos de fuerza. Para que sea automático, entonces la fuerza va a ser igual a 179,99 kilogramos de fuerza. Una vez que ya tengo eso, analizo la palanca recién. En el análisis de la palanca, voy a aplicar sumatoria de momento donde tengo más incógnitas. ¿Dónde voy a tener más incógnitas? En el punto A, que sería en este punto, donde está el apoyo fijo. Entonces, de ahí voy a analizar. Sumatoria de momento en A para este lado positivo. Voy a tener la fuerza F de frenado por la distancia D, donde está el punto de aplicación de la fuerza. Esta fuerza F al punto de A, y la distancia es fuerza vertical, la distancia horizontal que vale D. Eso es lo que yo tengo aquí. Menos el FR por la distancia de B, porque se pone al sentido de giro. Fíjense, se va a poner sentido contrario. FR por la distancia de B, que sería esta distancia. Por la distancia de B. Más FM por la distancia de C, que sería esta fuerza, ¿no? Que va a ser sentido igual positivo por la distancia de C. FM por la distancia de C. Igual va a ser, porque no hay una fuerza de aplicación más. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Determinar los valores. Una vez que igualo esto a 0, lo que voy a hacer es despejar FM por C, y todo esto que está aquí, voy a tener FR por la distancia de B, esto que está con negativo pasa con positivo, y esto que estaba con positivo pasa con negativo, menos la fuerza de frenado por la distancia de D. Y como yo quiero la distancia de C, entonces lo que voy a hacer es, este FM que tengo acá, multiplicando, lo paso a dividir. Y me va a quedar FR, 89,87 kilogramos fuerza, por la distancia de B de 5 centímetros, menos la fuerza de frenado, que va a ser 179,99 kilogramos fuerza, por la distancia D de 45 centímetros, sobre el FM, 269,86 kilogramos fuerza. De tal manera que C me va a dar igual a menos 28,34 centímetros. Y para que sea automático, me da la siguiente condición. Fíjense que siempre va a tener una ecuación para determinar si el freno es automático, sí o no. Para que sea automático, tiene que decirme que B es menor que C por el exponencial elevado al coeficiente de roce por el ángulo de contacto. Como yo quiero C, esto que está aquí multiplicando va a pasar a dividir. Entonces voy a tener 5 centímetros sobre el
el exponencial elevado a 0.3 por el ángulo de contacto, 7 sextos de pi radianes. Reemplazo y me va a dar que C tiene que ser mayor que 1,66 centímetros para que sea automático. Un freno de cinta automático tiene que cumplirse esta condición. Ahí está. ¿Se ha entendido o hay alguna duda? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Perfecto. Este ya lo habíamos hecho. Da igual, lo vuelvo a explicar. Una cuerda de cáñamos, mayormente es para sacar lo que es los pescados, una de caña de pescar. Se encuentra enrollado en un mojón de madera, como lo vemos aquí, con 3 vueltas completas. ¿Cuál será la mínima que hará que declinar la cuerda, siendo que FR es de 10 kilogramos fuerza? Y me dice que tiene 3 vueltas, FM y FR. Se basan directamente, como son 3 vueltas, equivale a 6 pi radianes. Debo llevar de vueltas a radianes. Entonces yo sé el ángulo θ de desplazamiento, que va a ser 6 pi radianes, coeficiente de Rosa 0.3, y me da la fuerza de FR de 10 kilogramos fuerza. Y como ustedes saben, la descomposición de un cuadrante tiene en total giro completo 360 grados, equivale a 2 pi radianes. Ahí está como saqué los 6 pi radianes aplicando la regla de 3 simple. Y la fuerza FM es igual al exponencial por coeficiente de roce por el ángulo de contacto por la fuerza de menor solicitud. Entonces la fuerza de mayor tensión va a ser igual al exponencial por 0.3 el coeficiente de roce por 6 pi radianes, todo eso multiplicado por 10 kilogramos fuerza, que es lo que vale la fuerza de menor tracción. La fuerza de mayor tracción va a ser igual a 2.856,784 kilogramos fuerza. Me dicen si les sale ese valor. Sí sale ese valor. Perfecto. Y ya con eso ya determino el resultado. ¿Se ha entendido o hay alguna duda hasta acá? Fácil, ¿no? Se entiende, se entiende. Perfecto. Vamos a ver. Este otro ejercicio me dice: en el freno esquematizado unido al eje por un motor de árbol cuya potencia es 18 caballos vapor y 720 revoluciones por minuto, calcular la fuerza de frenado cuyo coeficiente de seguridad es de 1,2 y me dice que determine las reacciones del apoyo en este punto. Me da un coeficiente de seguridad de 1,2, me da la potencia de 18 caballos vapor, me da la velocidad de giro del eje, 720 revoluciones por minuto, me da un coeficiente de roce de 0,2, me da un diámetro de 30 milímetros, me da la distancia de A, que sería 800 milímetros, y me da una distancia de B, que sería 600 milímetros. Y me da este esquema, una fuerza de aplicación de frenado a través de la tracción de esta cinta que va a abrazar al tambor. Y me dice que gira para este lado el sentido del tambor. Y el ángulo de desfase que va a tener es de 45 grados y 45 grados en ambos lados. Bien, una vez que tengo esto, yo debo recordar que el momento es igual a 716,2 newtons sobre la potencia sobre la velocidad de giro.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Reemplazar, ¿no? 18 caballos de vapor sobre 750 revoluciones por minuto. Ahora, siempre y cuando, ¿qué? Esto, para empezar, ustedes ya lo han visto anteriormente en una materia anterior, que es tecnología mecánica. Ustedes van a ver que esto es 716 siempre y cuando sea aquí metros. De esa manera. Si yo quiero en centímetros, ¿cuánto tendría que hacer aquí? 72.620. Exacto. ¿Cuánto me va a dar eso? ¿Cuánto le da? ¿Cuánto? $1.790.5. Ahí está. Y ya lo tengo en kilogramos fuerza por centímetro. Bien. Ahora, lo pude haber hecho también de esta otra manera, pero y aquí sería metros. Ahí está. Bien, ahora hago el DCL del diagrama de cuerpo libre. Viene este momento para este lado. Y aquí le puse. Ya, aquí le he cambiado. He hecho otro ejercicio. Ya. Vamos a hacer como está. Aquí le cambié por 60. Le voy a cambiar los ángulos acá. Porque varíe, porque si no va a ser lo mismo que lo anterior. Le voy a poner aquí 60 grados. Para que sea un ángulo distinto de 45 grados. Porque si es 45, lo mismo va a venir aquí adentro. En este caso lo voy a trabajar con 60, ¿ya? Al trabajarlo con 60 grados acá y acá, entonces yo sé que lo que va a faltar aquí para la vuelta completa son 30 grados aquí, 30 grados acá. Porque yo sé que cada cuadrante tiene 90 grados. Fíjense que esta línea representa, o este punto, cuadrantes. Y esta línea recta que tengo aquí es mi punto de origen, mi 0, 0. Entonces aquí tengo un cuadrante, otro cuadrante, otro cuadrante y otro cuadrante. Están los 4 cuadrantes. La vuelta completa es 360 grados. Entonces, si esto es 60, para los 90, ¿cuánto me hace falta? 30. 30. Entonces quiere decir que el ángulo que viene acá es 30 grados. Lo mismo para acá, si esto es 60, el ángulo que va a faltar entonces para los 90 grados es 30. Puede ser que aquí hubiese sido 70 grados. Si hubiese sido 70 grados, ¿cuánto tendría que hacer aquí? 20. 20. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer es sumar media vuelta, que sería 180 grados, más 30, ¿cuánto me va a dar? 240. 240. Entonces lo que voy a llevar esos 240, que es el ángulo de contacto de abrace de la cinta hacia el tambor, lo llevo en radianes. Lo multiplico por pi sobre 180. Entonces mi ángulo de contacto va a ser 4/3 de pi radianes. Me dicen si le sale ese valor. Sí, está bien. Y una vez que tengo eso, hago el diagrama de cuerpo libre. Siempre el sentido contrario al momento, Fm, siempre sentido del mismo sentido, Fr. Entonces yo voy a tener, como tengo un Fm y un Fr, con un ángulo se va a descomponer, ¿no? En una vertical y en una horizontal. Lo mismo para el Fm igual que el Fr. Tengo análisis vertical y análisis horizontal, por la descomposición de los ángulos de 60 grados. Tengo también un apoyo fijo acá, entonces voy a tener una vertical en A y una horizontal en A. Y tengo también la fuerza de frenado que lo va a traccionar. Siempre tiene que tener el mismo sentido la fuerza de frenado que la reacción vertical. Y siempre tiene que tener sentido contrario
la fuerza horizontal o la reacción horizontal a la fuerza FM, porque la fuerza FM es la de mayor magnitud o la mayor tensionada. Por eso es que se viene para este lado. Si FM hubiera estado en este otro lado, sería para hacia afuera, no hacia adentro. Analizamos el tambor, aplico sumatoria de momento en el tambor en 0 y voy a tener lo siguiente, menos el coeficiente de seguridad porque viene para este lado, por el momento, más FM por el radio menos FR por el radio igual a 0. Entonces, esto que está con negativo pasa con positivo. Lo que tengo que factorizar es el radio. Factorizo el radio, voy a tener FM menos FR. Todo esto va a ser igual al coeficiente de seguridad por el momento. Y de aquí, este radio que está aquí multiplicando pasa a dividir. Y voy a tener que FM menos FR es igual al coeficiente. Materia. Auxiliar, disculpe, ¿va a haber asistencia? ¿Te anotaste en el primer Zoom? Sí, es que sucede que ya voy a entrar a otra auxiliatura. Claro, no hay pena ahí. Sí, en el caso de eso. Solamente voy a terminar este ejercicio y ya ahí queda libre. Ya, gracias. De nada. Bien, voy a comenzar a volver a grabar. Recording in progress. Bien, habíamos hecho lo que era sumatoria de momento en 0, que era el tambor. Y va a tener menos el coeficiente de seguridad por el momento, porque va a sentido contrario el giro del momento, más el FM, porque va a sentido del análisis, por el radio, menos el FR por el radio, igual a 0. Esto que está aquí con negativo pasa con positivo, y aquí voy a factorizar el radio por FM menos FR, va a ser igual al coeficiente de seguridad por el momento. Este radio que está aquí multiplicando pasa a dividir. Lo que me queda, FM menos FR, coeficiente de seguridad por el momento sobre el radio, mi ecuación número 1. Y luego mi ecuación 2 es la fuerza de mayor solicitud, que es igual al exponencial por elevado al coeficiente de roce por el ángulo de contacto por FR. Una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es reemplazar mi ecuación 2 en 1. Y me va a quedar FR por el exponencial elevado al coeficiente de roce por el ángulo de contacto, menos el FR, igual al coeficiente de seguridad por el momento sobre el radio. Esto factoriza el FR y me queda multiplicado por el exponencial elevado al coeficiente de roce por el ángulo de contacto, menos 1. Esto que está aquí multiplicando, lo paso a dividir al otro lado, donde el FR va a ser igual al coeficiente de seguridad por el momento sobre el exponencial elevado al coeficiente de seguridad por el ángulo de contacto menos 1, todo esto multiplicado por el radio. Y reemplazo, coeficiente de seguridad 1.2, el momento 17.9 kilogramos fuerza por centímetros sobre el exponencial elevado a 0.2, que es el ángulo, el coeficiente de roce, por el ángulo de contacto 4/3 de pi radiano.
menos 1. Multiplicado todo esto por el radio de 1.5 centímetros. De tal manera que el FR es de 10,92 kilogramos por segundo. Me dicen si les sale ese valor. ¿Les sale ese valor? Sí, auxiliar, sale eso. Sí, sale ese valor. Perfecto, ya tengo entonces el FR, que es la fuerza de menor tensión. Entonces voy a aplicar entonces el reemplazo del FM, que va a ser igual al exponencial elevado a lo que es el coeficiente de roce por el ángulo de contacto por la fuerza de menor tracción. Entonces voy a tener la fuerza de mayor tracción va a ser igual al exponencial elevado a 0.2 por 4/3 de pi radiane. Todo eso multiplicado por 10,92 kilogramos fuerza, que es la fuerza de menor tracción. Y voy a obtener que el FM va a ser igual a 25,23 kilogramos fuerza. Me dicen si les sale ese valor. Está correcto. Perfecto. Y una vez que ya tengo eso, hago el análisis de la palanca y aplico sumatoria de momento donde están mi reacción horizontal y mi reacción vertical. Entonces de aquí vamos a determinarlo, ¿no? Sumatoria de momento en A igual a 0, que voy a obtener entonces para este lado positivo. Y analizamos. Con la fuerza de frenado, va a ser sentido positivo o negativo. ¿Qué signo va a tener? Negativo, creo, ¿no? Negativo, correcto. Fuerza vertical, la distancia va a ser del punto de aplicación de la fuerza al punto de aplicación del momento. Entonces va a ser toda la longitud que va a tener, que va a ser la distancia de A. F por A. Y A vale 80 centímetros. En este caso, más. Ahora, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener FR y FM. Fíjense que aquí va a actuar solamente las componentes verticales. ¿Por qué no actúan las componentes horizontales de FM y FR? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué no lo toma en cuenta las componentes horizontales? De FM y FR. Para el momento. ¿Por qué creen? ¿Por qué no lo voy a tomar en cuenta esto y esto? Porque se elimina. ¿Será que hay una diferencia de altura entre este punto y este otro punto? No. ¿Será por lo que tal sobre el mismo eje? ¿Puede ser? Exacto. Están sobre el mismo nivel. No hay una diferencia de altura. Si no hay una diferencia de altura, entonces su altura va a ser 0. Y cualquier cosa que multiplique por 0 siempre va a ser 0.
esta FM y FR en el análisis horizontal no van a trabajar, solamente las verticales. Entonces voy a tener la vertical FM y FR verticales trabajando. Entonces, ¿qué voy a tener entonces acá? FR por la distancia. ¿Cuánta es la distancia del punto de aplicación al punto de momento? Que sería de este punto hasta este otro punto. Entonces, yo sé que esto vale A y esto vale B. Entonces, voy a tener A menos B. Voy a obtener el valor entonces del punto A al punto de aplicación de ambas fuerzas. Como vale A 800 y B vale 600, ¿cuánto va a valer entonces esta distancia? 200. 200. Y como está en milímetros, sería en centímetros, 20 centímetros. Que son estos 20 centímetros que están acá. Y como solamente va a trabajar la componente vertical, va a ser por el seno de alfa. Más FM, también positivo, por la distancia de 20 centímetros por el seno de beta. Le estoy poniendo alfa y beta porque no siempre van a ser el mismo ángulo, pueden ser que sean ángulos distintos. Por eso lo estoy aplicando generalmente para cualquiera. Y no tengo más fuerza de aplicación al momento. Entonces igualo a 0. Esto que está con negativo pasa con positivo. F, que es la fuerza de frenado por 80 centímetros, va a ser igual al FR por 20 centímetros por el seno de alfa, más el FM por 20 centímetros por el seno de beta. Estos 80 centímetros que están aquí multiplicando van a pasar a dividir. Y lo que voy a hacer es reemplazar valores. Entonces, la fuerza de frenado va a ser igual al FR, que vale 10,92 kilogramos fuerza, por 20 centímetros, por el seno de 60, más el FM, que vale 25,23 kilogramos fuerza, por la distancia de 20 centímetros, por el seno de 60, sobre 80 centímetros. Entonces la fuerza de aplicación del frenado va a ser igual a 7,89 kilogramos fuerza. Me dicen si les sale ese valor. Está bien, 11. Perfecto. Y lo último que voy a hacer, ya que determina la fuerza de frenado, es saber las reacciones. Y para eso aplico sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. ¿Qué fuerzas verticales tengo trabajando en la palanca? Voy a tener menos la vertical en A, menos la fuerza F, más FR en Y, más FM en Y. Menos la vertical en A, más el FM, como es en Y, va a ser por el seno de alfa, más el FR, como es en Y, va a ser por el seno de beta, menos la fuerza F de frenado, igual a 0. Entonces despejo la vertical en A, esto que está con negativo pasa del otro lado con positivo. FM por el seno de alfa, más el FR por el seno de beta, menos F, que es la fuerza de frenado. FM vale 25,23 kilogramos fuerza por el seno de 60 grados, más 10,92 que vale el FR, kilogramos fuerza, por el seno de 60, menos F, que vale 7,89 kilogramos fuerza. Y voy a obtener la vertical en A, que va a valer 23,41 kilogramos fuerza. Me dicen si les sale ese valor. ¿Les sale ese valor? Sí, sí sale eso. Bien. Y ya tengo la vertical en A. Y una vez que hago eso, voy a hacer sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Y voy a tener menos el horizontal en A más FM por el coseno de beta menos el FR por el coseno de alfa. ¿Debido a qué? Para este lado negativo, H sub A, voy a tener FM por el coseno de 60 grados
menos el FR por el coseno de 60 grados, igual a 0. Fíjense, ahí está. Como este es negativo, pasa al otro lado con positivo, va a ser el FM por el coseno de beta menos el FR por el coseno de alfa. Reemplazo, FM 25.23 kilogramos fuerza por el coseno de 60 menos 10,92 kilogramos fuerza por el coseno de 60. Y me va a dar que el HA va a ser igual a 7,15 kilogramos fuerza. Me dicen si le sale ese mismo valor. Sí, está bien. Ahí está. Y le va a dar 7,15. Ahí está. ¿Se entendió el ejercicio? Ahí terminaría. ¿O hay alguna duda? ¿Está bien claro? ¿O tienen alguna duda? Auxilio, una consulta. Este ejercicio a lo que hicimos anteriormente, por ejemplo, aquí estamos calculando lo que es la FR y FM. Sí. ¿En qué se diferencia, digamos, así a simple vista, Ya. al anterior? Al anterior era zapata simple y el otro era freno diferencial, si no me equivoco. Es lo mismo. No hay diferencia. La única diferencia en este caso sí es el sistema de freno de cinta y el otro es freno de zapata simple. El otro es a través del contacto de rozamiento y este es a través de una correa, de una cinta, que lo va a abrazar. Sí, ya entendí ya. Perfecto. Y Gracias. FM y FR, siempre el FM va a ser contrario al momento y siempre FR tiene el mismo sentido que el momento. Esta es la de mayor solicitud, la más tensionada, y esta es la que tiene menor tensión. No sé si has visto, tener bicicleta, ¿no? Sí, sí, tengo. Ya. Hay una parte que vas a ver que va a estar bien tensionada, mientras que la otra no, media floqui, hace una figura convexa, que se encuentra ahí todavía no tan traccionada. Y es de acuerdo al que el sentido que vos vas pedaleando. Vas a ver que en la parte superior está bien tensionada, pero en la parte inferior está un poco floqui. ¿O me equivoco? Sí, tienes razón. Es lo mismo. De acuerdo al sentido de giro, siempre va a haber la que se opone, va a ser la más tensionada y esta va a ser la menor. Son mecanismos mecánicos que siempre lo van a ver. Luego cuando lleguen materias de más arriba, como máquinas de elevación y demás, van a aprender cómo se trabaja con el ángulo de contacto y en el examen teórico igualmente. Esto mismo lo van a ver teóricamente y qué representa, ¿no? El contacto mismo que tiene la banda sobre el tambor y cómo funciona eso. Y ahí también entra lo que son las tensiones, que entran en juego dentro de la aplicación del contacto de una superficie a través de la cinta. ¿Se ha entendido todo o hay alguna duda? Se entendió. Perfecto. Bien, terminando ahorita la clase, le voy a pasar todos los ejercicios que hemos hecho, por si acaso no lo volvieron a mirar, le voy a pasar desde el primer ejercicio hasta lo último, incluso lo que vamos a avanzar el día miércoles para que lo vayan mirando. Y ya con lo del día miércoles terminaríamos todo el avance de la materia, pero ya el día sábado y las clases que vengan van a ser solamente para despejar dudas. Le voy a volver a explicar lo mismo que ya se explicó. ¿Está bien? ¿El miércoles a qué hora va a ser auxiliar? El miércoles en el horario de clase. ¿Puede subir las grabaciones al Classroom auxiliar, por favor? Claro que sí.
Hoy le voy a subir y le voy a subir un poquito más, también otro ejercicio más para que tengan ahí más contenido. Miércoles virtual, ¿no va a auxiliar? Miércoles virtual, sábado vamos a tratar de pasarlo presencial. ¿Listo? Perfecto, Auxi. Que pasen una excelente tarde. Para la última asistencia, por favor, enciendan su cámara. Eso sería todo por hoy día, entonces nos veríamos el día miércoles. Vamos a pasar una clase virtual, vamos a hacer freno de Leo, la dupla y el sábado vamos a hacer repaso de todo, desde el primer tema hasta el último, puro Leo. ejercicio. ¿Sí? Listo, auxiliar, Leo, gracias. ¿por dónde lo vas a mandar? Para el examen, ¿no? Sí. Leo, la grabación, ¿por dónde lo vas a mandar, por favor? Lo voy a pasar ahí en el Classroom, en la descripción del grupo de WhatsApp. Ahí está el Classroom. Solamente tienen que entrar. Le dan clic ahí y lo va a botar directamente al Classroom. Si no, igual te lo vuelvo a pasar si es necesario. ¿Listo? Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Listo, Teo. Chao. Hasta luego. No, auxiliar. Hasta luego. Recording stopped.